criminalística, en donde no tan solo vamos a establecer las características que tiene la investigación criminal de manera en el sujeto y cómo opera, sino también en cómo esto ha modificado las condiciones humanas en el desarrollo de las actividades. Cabe mencionar, durante el desarrollo del tema se van a estar abordando ciertos conceptos diferentes a algunos vistos en criminalística o en criminología, de los cuales si llegasen a existir dudas o algunos conceptos por abordar, con la mayor de las disponibilidades pueden abrir micrófono, puedes escribir en chat o cualquiera de los presentes pues se pueden dirigir levantando la mano. Sin más por agregar, el tema es a continuación indispensable abordarlo desde un temario. El temario por abordar son por lo menos 6 conceptos generales, mismos conceptos generales que provienen de la conducta y los indicios criminales, como también el perfil geográfico, la estadística, algunas plataformas y medios digitales que vamos a estar haciendo uso durante el desarrollo de la ponencia, como también la muestra de registros y guías que se están designando para la investigación en muchos entornos de esta índole. Con respecto al último de los temarios, que sería el sexto punto, otros elementos, es porque en el desarrollo del tema, ya sea en cualquiera de las diapositivas a abordar, va a haber conceptos o va a haber terminologías o ciertas circunstancias que van a ser de manera práctica un ejemplo a tratar. El temario, desconozco si cualquiera de ustedes llegase a tener dudas con alguno de ellos o si ya tiene algún conocimiento base en el tema a tratar. ¿Alguien de ustedes ya dispone de una formación académica o laboral? Si alguien gusta hacer uso de la voz, pueden activar su micrófono o nos pueden escribir en el chat. Gracias. Bien. Si con respecto a tu materia en algún momento de las diapositivas gustas aportar algún aspecto a considerar, sin ningún problema puedes hacerlo igualmente, pero tener muy en cuenta que todos y cada uno de los conceptos que se están abordando en este aspecto tienen demasiada carga en común, como por ejemplo los mismos compendios de investigación en el escenario o relacionados. Un ejemplo, desconozco mientras tanto, Andrea, ¿alguna formación académica o laboral que dispongas? ¿Yo? Sí, Andrea. No, pues estoy estudiando la prepa, pero pues me interesó este curso porque estoy viendo si estudio criminalística, por eso. Ok, bueno, pues vamos a orientar el tema tanto en aspectos rudimentales de la psicología como los más propios o fundamentales de la criminalística. Igualmente, como una de las invitaciones es que este tipo de temas son conjuntos, no se pueden abordar desde una sola índole porque todas tienen aplicación, todas pueden aportar un granito de arena en cuanto a el recabar ciertos tipos de indicios o elementos de estudio. Por ejemplo, en el desarrollo de las referencias de estudio, vamos a estar dando lugar a 3 índoles de estudio. Nosotros, sin importar nuestro conocimiento, nuestros fundamentos o el tipo de caso a estudiar, debemos de tener en cuenta que siempre va a haber una prevalencia tanto de campo como aquellas que son fijadoras o bien históricas. Por ejemplo, en el entorno de campo vamos a tener por conocimiento todas las entrevistas o el interrogatorio que podamos tener uno a uno con el responsable, con la víctima, o bien constituyéndonos en un inicio en el lugar de intervención, ya sea el espacio físico o bien teniendo acceso a los medios que dieron virtud al hecho. Por ejemplo, en un abuso de confianza, en una circunstancia de amenaza o similares, este tipo de espacios no son físicos, sino son ya digitales, siendo comunicaciones vía WhatsApp, siendo comunicaciones pues totalmente que
dejan de lado el espacio físico y pasan a tener otras manifestaciones. Pero estos elementos de campo es cuando nosotros tenemos la disponibilidad de trabajarlos directamente, constituyéndonos en el lugar o hablando con los participantes de la conducta delictiva, la víctima o el responsable, e inclusive los mismos testigos fungen como una víctima indirecta, puesto que estuvieron en el lugar, presenciaron los hechos y saben cómo sucedió el evento de manera, pues, espontánea, si hubo improvisación, si hubo elementos de engaño, que vamos a estar abordando a continuación. Por otra parte, las características fijadoras, podemos decirlo en otras palabras como todos aquellos elementos que nos están dando una vitalidad conforme a la investigación. Por ejemplo, cartas, textos, fotografías que pueda tomar el perito, la narrativa que pueda tener en un actaviso el policía primer respondiente, su compañero, o inclusive todas y cada una de las objetividades que nos brinde el equipo pericial en un dictamen, en un informe, en cualquier registro que haya con respecto a la investigación central. Un IPH, que es el informe protocolario homologado, o bien cadenas de custodia en el registro de los indicios o con respecto al lugar de intervención, entregas y recepciones, por ejemplo. Pero de las circunstancias de campo y fijadoras son únicamente encasilladas al caso que vamos a estudiar. Pero si nosotros empezamos a darnos cuenta, patrones de conducta similares como firmas, huellas, patrones que pueda haber en que todos los que cometen homicidio lo hacen por arma de fuego, podemos recurrir a fuentes ahora históricas. Por ejemplo, elementos que no sean de ese caso a estudiar, que no tengan que ver ni con el responsable ni con la víctima, pero que sí nos puedan dar virtud a cómo actúa una persona por fraude, cómo actúa una persona en casos de homicidio, cómo debe de actuar una persona si tiene, por ejemplo, un oficio o una profesión dirigida a la salud o dirigida al uso de cuchillos o armas blancas. ¿Por qué? Porque es entonces que las pesquisas que tengamos de campo nos van a decir, con a lo mejor elementos fijadores, si conserva alguna relación con algún homicida suelto. Ejemplo de ello es que todos los relacionados a la entidad de Puebla, si llegan a tener contacto en algún momento, desconozco si tanto Andrea o Mildred sean de la entidad, hayan escuchado de los ensillonados. Bueno, pues les doy contexto. Los ensillonados fueron una serie de hallazgos donde el cadáver de las víctimas era colocado en sillones, mismos sillones que eran alojados en lotes baldíos o en lugares poco concurridos. Indirectamente, el caso inicial era un ensillonado, pero conforme fueron pasando el tiempo, los meses o los años, se empezaron a relacionar por medio de fuentes históricas de entre el 2020 y 2021, si estos conservaban alguna relación. Si el que sucedió en enero, por ejemplo, tenía relación con el de agosto, proveniente de las investigaciones de campo y fijadoras tras su averiguación. Pero vayamos más allá. Los métodos de estudio, a grandes rasgos, van a ser vitales para este tipo de averiguaciones. Un ejemplo de ellos es que se ocupan esquemas inductivos o esquemas deductivos. La diferencia en cualquiera de estos dos es qué queremos alcanzar o cuáles son nuestros medios provenientes del hecho. En un evento en donde sabemos que fue homicidio, la víctima tenía alrededor de 20 años, era hombre o era mujer, fue, no sé, solicitado para visitar un lugar en especial y sobre todo, empezamos a tener ciertos números de pistas, llegamos a desenvolver un esquema inductivo, porque estas pistas provenientes de una fuente fijadora o de campo, sumándose con las fuentes históricas, llegan a una conclusión del caso. Por otras palabras, estas fuentes fijadoras de campo son, por así decirlo, pistas, son partes. Y nosotros, como investigadores, nos queda construir un todo. Ese todo es la conclusión,
quién es el responsable si no hemos dado con él, y si por dada la circunstancia fue un evento de flagrancia y si hubo una detención, podemos llegar a que las conclusiones sean por qué lo hizo, cuáles eran sus motivaciones, qué tiempo llevaba tratando a la persona y qué métodos habrá empleado con la realización de este hecho. Igualmente, el esquema inductivo, como bien se menciona, son indicios. Los indicios de un evento delictivo nos van a empezar a dar sus observaciones y con ello construir la conclusión final. Por otra parte, el esquema deductivo es una manera de decir que esa conclusión o ese evento general tiene diferentes elementos a observar. Por ejemplo, el esquema deductivo es cuando hablamos sobre homicidio. Bueno, en primero, el homicidio es cuando una persona priva de la vida a otra. Ese sería el general, el aspecto cúspide o el aspecto legal incluso. Pero si empezamos a virtuar en las partes que conforman al homicidio, tendremos que hay un victimario, que hay una víctima, que hay un arma o un medio, que hay un espacio y que hay incluso una cronología, como pudo haberle causado la muerte en cuestión de minutos, como pudo haber rasgos de tortura que llevaran a causar la muerte. Casos de lesiones que son previos a la aparición del homicidio, en donde pues no tenían la intención y a lo mejor este mismo homicidio, si bien es el término general, algunas de sus características son si es doloso o culposo. Culposo si fue por accidente o doloso si llevaba la intención, el tema de la premeditación y todas y cada una de las circunstancias que le componen. Por ello, la diferencia entre un esquema inductivo y un esquema deductivo son las características mismas de qué tenemos y a dónde queremos ir. Si tenemos una generalidad y ya está construido el caso, solamente queremos llegar a las motivaciones del sujeto, pues podemos aplicar un método deductivo. Mientras que, por otra parte, si nosotros tenemos solamente el indicio y queremos dar con el responsable, aplicamos un método inductivo, puesto que los indicios nos van a llevar a conformar a esta persona por investigar. Hasta aquí, tanto de los elementos previos como los métodos de estudio, ¿alguna duda, algún cuestionamiento? ¿Todo bien? Cabe mencionar, con el desarrollo de estos métodos, no hay que considerarlos como ajenos o que no se pueden aplicar en una misma investigación. No, se pueden aplicar en una misma investigación de manera simultánea, puesto que planteemos un hipotético. Tenemos un caso de homicidio en donde existe el escenario, el lugar en donde sucedió, y tenemos las posibilidades de una entrevista. Bueno, en el lugar podemos llegar a un esquema inductivo en donde digamos cuál fue el primer paso, por dónde entró, cómo accedió a la víctima, cómo llegó al lugar y cómo es que él aplicó una reflexión para este mismo proceso llegar a la conclusión del evento, llegar a perpetrar el hecho. Mientras que en ese mismo hipotético ya sabemos cómo operó en el lugar, queremos saber todo el camino previo para a lo mejor convertirse en criminal el dicho sujeto. Eso significa que durante la entrevista nosotros sabemos que la persona se llama Víctor, que tiene 20 años, él se dedica a una profesión relacionada a la justicia, es abogado, pero él cometió homicidio. Bueno, pues empecemos a sacar todas las particularidades de la persona, como su esfera familiar, como su esfera laboral, como su esfera biológica, psicológica, para ver cómo es que esta persona en general tiene diferentes cualidades que le llevaron a ser un ente criminal, donde a lo mejor, recordemos, un criminal pudo haber sido víctima durante tanto tiempo que la única salida que tuvo fue perpetrar el acto, responder a manera de venganza o premeditando la víctima. Inclusive, vayamos más adelante. Nuestro estudio con respecto a este tipo de establecimiento va a tener dos fases. Una de investigación, una fase investigadora y una fase de puesta a prueba, en donde se llama de ensayo.
La primera de las etapas, esta fase investigadora, nos va a permitir a nosotros desde las fuentes obtenidas en campo o bien las previstas como fijación. Sí, adelante. Tiene una pregunta en el... En chat, sí. ¿O gusta que se la lea? En un momento. Doy Gracias. contestación a esto y lo perfilo con la pregunta. La fase investigadora va a provenir de fuentes de campo y fijadoras, donde son todos los indicios o elementos previstos por el equipo de trabajo. Ya sea que a lo mejor un investigador, un psicólogo no haya logrado estar en el lugar, una fotografía puede decirnos que hubo marcas en las paredes, que hubo muestras de control, que hubo rasgos de a lo mejor abuso verbal, que hubo a lo mejor una cinta de grabación en ese momento que posiciona a la persona como un ente de amenaza, o etcétera. Estas mismas nos van a permitir a nosotros identificar la carga física y conductual con respecto al hecho. Una carga física, como por ejemplo los instrumentos, los materiales, el lugar, el espacio, los pasos, la manera en que este espacio llega a tener, pues, muestras de factores de control, factores de resguardo, factores de riesgo para la víctima o inclusive para el responsable. Y por otra parte, la fase de ensayo son, en otras palabras, las líneas de investigación. Por ejemplo, si nosotros sabemos que todas las personas que cometen homicidio muestran algunas ocasiones remordimiento y otras no tienen sentimientos con respecto a la víctima, podemos tener dos líneas de investigación, una donde la persona se siente mal y muestra culpa, y otra donde a lo mejor esta persona se muestra directamente, pues, desinhibida, mostraba rencor o venganza con respecto a la víctima. Esto quiere significar que esa línea de ensayo, esa línea de investigación nos va a permitir a nosotros identificar las percepciones, las diferentes maneras en que se comportó el sujeto responsable en cuanto a su visión, la crítica que pudo haber tenido, la reflexión que pudo haber establecido entre el costo y beneficio, el pensamiento, la fantasía y si de por medio tenía alguna motivación o necesidad que con haber cumplido o perpetrado el acto da lugar. Una persona que es carente de recursos puede llegar a justificar en su reflexión personal que robar pues le va a satisfacer momentáneamente la búsqueda de a lo mejor un recurso económico, de que a lo mejor ese recurso que sustrajo lo puede vender y con eso puede comer durante al menos una semana, por ejemplo. Pero ahora rescatando la observación, Mildred, mencionas, ¿solamente aplica con el criminal o también puede aplicar a la víctima? El que las personas siempre son víctimas a manera de patrón, sí. Rescatando el método de estudio, es que observemos algo. Si nosotros aplicamos un método inductivo o deductivo, puede ser relacionado de manera simultánea en el siguiente hipotético. Por ejemplo, una víctima que todo el tiempo se dedica a trabajar de 8 a 8, trabaja 12 horas al día, tiene turno completo, en donde esta persona camina sobre las mismas calles, sobre los mismos pasajes, toma la misma ruta y se dirige a su casa constantemente como si fuera una rutina, a nosotros nos permite tomar elementos como indicio. Ejemplo, la ruta, las calles, algún parque, el que no esté alumbrada la vialidad. Esto son indicios y nos permite a nosotros decir que como conclusión del caso o fuentes históricas, digamos, en esas calles asaltan mucho. Esta persona, que lamentablemente fue víctima, pues fue una de las 5 que pasan a la semana. Eso significa que estas 5 víctimas más es la fuente histórica. Y la víctima de estudio serían nuestras fuentes fijadoras o de campo. Es lo que nos menciona la víctima en, pues es que yo tomo tal ruta, es que yo me dirijo sobre tal calle y alrededor de las 9 pues ya oscurece y no hay iluminación. Llegando a una conclusión en donde decimos, la víctima lamentablemente fue víctima, puesto que las circunstancias tanto del espacio como las condiciones en el lugar favorecían que la víctima pues no tuviese una fuente de resguardo, no había autoridades, todos estos elementos. Mientras que, por otra parte, si nosotros queremos llevar un esquema deductivo, podemos decir,
Señorita, señor, ¿usted fue víctima de qué delito me menciona? Nos lo rescata y nosotros empezamos a hacer averiguaciones de ese mismo entendido. Tipo, una de las esferas en el esquema deductivo, por ejemplo. La relación con el sujeto, ¿lo conoce o no? Si lo conoce, podemos empezar a establecer que el sujeto, de por medio de sus características particulares, tenía, pues, a lo mejor un resentimiento, algún problema o algo de por medio. Otro de los aspectos, usted fue víctima de tal delito. Dígame, ¿cuál es su estilo de vida? ¿Qué actividades realiza? Y sacamos elementos particulares de esta persona. Igualmente, la conducta o elementos que lleguen a replicar. Una persona que es víctima del delito, cuando se aplican preguntas, y cuidado con esto, de qué fue lo que vestía en ese momento, no es para revictimizar a la persona. Se preguntan este tipo de conceptos para comprender la facilidad con la que el sujeto pudo actuar en ese momento. Un ejemplo de ello es que no es lo mismo en un caso de abuso sexual, la víctima que lleva pues jeans, que lleva pantalones, a quien lleva una falda. Y esto no es por responsabilidad de la víctima, cabe mencionar, sino por la percepción que pudo haber concebido el responsable. Y nuevamente, esto proveniente de la condición de la entrevista con la víctima. Igualmente, otro de los elementos que se pueden virtuar de esta generalidad es la edad, el sexo o las condiciones incluso psicológicas o biológicas. No es lo mismo una persona que está en sus completas facultades mentales que alguien que tiene a lo mejor un retraso mental o alguien que a lo mejor por su desarrollo no termina de concebir cuando lo están engañando y es probable víctima de algún fraude o de alguna coerción por parte del responsable, que en un caso en donde la persona pues tiene todas las facultades y a lo mejor solamente fue víctima del desconocimiento o de la ignorancia en la manera en que opera un responsable. Cabe mencionar, todos y cada uno de los elementos, tanto inductivo como deductivo, aplican desde el elemento material, como lo es el delito, como en el responsable y la víctima. Lo único que cambia es la manera en que vamos a empezar a enfocar estos métodos de estudio. ¿Qué queremos obtener de ellos? Otro de los ejemplos es que en un elemento en donde el dictamen es victimológico, queremos alcanzar por ciertos rasgos de la persona, probable es lo siguiente. Una víctima que fue, pues, sujeto de abuso sexual o de, no sé, lesiones o tortura, privación de la libertad, por ejemplo. Bueno, pues uno de los rasgos que podemos obtener por medio del esquema deductivo son, por ejemplo, muestras de un estrés postraumático. Este mismo estrés postraumático tiene todavía nuevas propiedades como la calidad del sueño, la higiene, las muestras repentinas o sucesos, no sé, observaciones que podamos tener incluso en su comportamiento, tipo que constantemente está haciendo uso de gestos apaciguadores como que se sujeta de los hombros, se frota las manos, se muestra cohibido. Bueno, pues este tipo de elementos provienen de un esquema deductivo. O, por ejemplo, llevando ese mismo elemento de muestras de estrés postraumático, patrones y la víctima, en un esquema inductivo sería de cuando la persona llegó conmigo por medio de la entrevista, llegué a observar lo siguiente. Mostraba rasgos de onicofagia, ansiedad probable y más aparte, gestos apaciguadores. Mismos que con una fuente histórica como lo es el DSM-5, puedo llegar a la conclusión de que es un paciente con rasgos de estrés postraumático. Dada la circunstancia, y habiendo esclarecido un poco tanto el esquema deductivo y el esquema inductivo, Mildred, a manera de pregunta, ¿existe alguna duda? Algo que a lo mejor no haya terminado de explicar o que probable, pues no sé, hayas tenido en algún caso. Dando continuidad, es que estas etapas de estudio nuevamente van a ser vitales. La fase investigadora es todo lo que nosotros concebimos en el durante. Si, por ejemplo, nosotros sabemos que una persona, no sé, fue víctima de homicidio, pero esto tuvo lugar a, no sé,
un sacrificio humano, que hubo aspectos de santería, podemos tener en mente que no es lo mismo una fotografía a estar en el lugar. ¿Por qué? Porque como recomendación es que el espacio y esta percepción del responsable con el lugar es muy importante. No es lo mismo decir, mira, esta es la fotografía de la habitación, a nosotros dirigirnos a la colonia, a la localidad, al domicilio, al departamento y a la habitación, habiendo desenvuelto todo este proceso. No es lo mismo tener solamente una fotografía a comprender todo el panorama que significa incluso la localidad o el espacio en el que se desarrolló dicha conducta. Por ello, es que las fases de ensayo son, ¿qué preguntas puedo hacer para identificar todos los rasgos posibles de la conducta? Esto quiere llevar a una visión, a una crítica, el pensamiento, la fantasía o las motivaciones que llega a tener el sujeto para satisfacer alguna necesidad. No es lo mismo el sujeto que, pues lamentablemente, por accidente le cobra la vida a una persona inocente, que aquella que hace toda la conducta delictiva para quitarle la vida a alguien que ya le tenía en mente o en premeditación cometer este hecho delictivo. Igualmente, entre que la fase investigadora y la fase de ensayo vamos a tener los siguientes conceptos. Vamos a tener con respecto a estas fases todo lo que significa un evento delictivo en condiciones. El evento delictivo va a presentar un lugar, va a presentar un modo, va a presentar un cómo y va a presentar un qué. En otras palabras, el lugar va a ser el escenario del crimen. El modo va a ser los rasgos y el modus operandi del sujeto responsable, o incluso el modus operandi que la misma víctima desarrolla día con día que le llevan a ser víctima del delito. No queremos decir que es responsabilidad de la víctima que sea víctima, pero sí que algunos rasgos de conducta que tiene la víctima pueden favorecer que esta persona sea víctima y ella lo desconozca. Con respecto al cómo, es el método del criminal. Cómo el criminal hace una preselección, un pensamiento, una reflexión, una mediación de quién es la víctima, si le conviene, si no le conviene, si suple sus necesidades y sobre todo, si de por medio este cómo le da satisfacción a cumplir el hecho delictivo sin él ser detenido, sin él tener pistas de por medio o sobre todo que a lo mejor y en el durante tenga que dejarlo, tenga que apagar sus intenciones y salir huyendo. Por ello, es que mucho tiene que ver el contexto de la criminalidad. Y dentro del contexto de la criminalidad vamos a estar haciendo uso de testimonios, recursos estadísticos que nos digan si la persona víctima es parte de las muchas víctimas que existen allá afuera. Igualmente, aquí, teniendo un poco de la actividad con ustedes, quiero saber si han escuchado cualquiera de estos conceptos o si saben algunos de los relacionados en cuanto, pues, este tipo de elementos de estudio, o si los han escuchado o los han aplicado con a lo mejor otro enfoque u otras palabras. Mientras tanto, voy a dar lugar a una observación en chat, en donde Mildred nuevamente menciona. Entonces sí depende si el sujeto es víctima o victimario, habiendo una entrevista o un interrogatorio, o también se le puede hacer entrevista a los victimarios. Pues, de hecho, la víctima, por el proceso que significa, es recomendable hacer una entrevista, porque da lugar a la interacción, es un tanto más abierta, no existe un elemento de control y sobre todo que esta interacción del entrevistado y la víctima es más sutil. No hay tanta necesidad de forzar la respuesta. Se habla lo que la víctima nos permite conocer y sobre todo damos lugar a sus emociones y a que la persona pues probablemente no se encuentre en condiciones para llevar pues el cuestionamiento que se realiza en una entrevista. Por otra parte, la entrevista enfocada al responsable, a los victimarios, sí se puede realizar, donde también es sutil, es calmada, es tranquila y el tipo de preguntas pues da lugar a lo mejor a la interacción. Pero si por cualquier motivo
nosotros en realidad tenemos respuestas negativas, negligentes, mentirosas, que tratan de desvirtuar o ocultar lo que de verdad hizo o perpetró el responsable, ahora sí podemos aplicar una fuente de interrogatorio, donde el interrogatorio, si bien nuevamente son preguntas, estas ya llevan una carga de hostilidad o de presión, donde algunas técnicas, dadas las circunstancias, puede ser el tema de la confrontación. Es que tú me dijiste en la primer plática que fue por medio de un arma de fuego y detonaste 3 veces tu arma. Y ahorita vienes y me dices que no es cierto, que fue por medio de un arma blanca. Entonces, me estás diciendo una mentira, estás ocultando algo. Si se dan cuenta, en esa línea ya hubo una confrontación. Es como de tú me dijiste una cosa y ahorita me estás diciendo otra. Me estás mintiendo, me estás ocultando algo. Y hay una carga, una presión emocional por parte del entrevistador, pues, sobre el responsable. Y estas cargas son únicas y permisibles con el interrogatorio. Indirectamente, la entrevista es una plática en donde hay preguntas, hay cuestionamientos uno a uno. Mientras que en el interrogatorio, solamente el entrevistador pregunta y el entrevistado responde. El entrevistado no puede preguntar por qué, no puede oponerse a responder. Puede a lo mejor guardarse sus palabras porque obviamente pues existe una declaratoria, existen derechos, existen reservas, pero el interrogatorio se destaca porque ya puede existir consigo una muestra de hostilidad por parte del entrevistador. Y, sobre todo, que esta diferencia entre la víctima y el victimario trata de dar lugar a diferentes conceptos. Nosotros no podemos decirle a la víctima, obviamente, que nos cuente constantemente el evento porque estaríamos revictimizando. Siempre, por ello hay que ser muy claros en el tema de que la víctima ya desahogó una declaratoria, una denuncia en un inicio. Y esta, si ya dijo ciertos tipos de conceptos, no tendríamos por qué nosotros volver a preguntar eso mismo para que nos dé la misma respuesta. No, podemos preguntar cosas relacionadas al suceso. Como por ejemplo, en la declaratoria o en la denuncia, viene la muestra de que el delito fue abuso sexual, el delito fueron lesiones, el delito fue pues una amenaza, fue una violencia verbal o constantes muestras de violencia psicológica. En casos de violencia doméstica, pues el tema económico, patrimonial, etc. Habiéndose establecido en esa declaratoria, en esa narrativa inicial, nosotros podemos preguntar sobre qué tipo de conceptos o qué tipo de aspectos eran los que formaban esa violencia. Violencia doméstica, ¿cuánto tiempo llevabas con tu pareja? ¿Qué groserías o qué palabras te decía? ¿Cuándo es que se comportaba de dicha manera? ¿Consumía sustancias? ¿Consumía alcohol? ¿Consumía, pues no sé, algún tipo de medicamento, fármacos, etcétera? Que a lo mejor favorecieran el que perpetrara este tipo de conductas. Y lo dicho, no es para justificar que la conducta haya sido producto de, pues, el consumo de drogas, pero sí para conocer todo el origen de dicha conducta. No sé si existe alguna otra duda o si no ha quedado, pues, resuelta la duda, Mildred. Igualmente, mientras tanto, los elementos de estudio van a depender mucho justamente de estas características, desde el escenario como el lugar, los rasgos y modus operandi a manera de el modo o el medio, el método del criminal a manera del cómo y el contexto de la criminalidad para comprender cómo es que la sociedad misma ha naturalizado o ha previsto de ciertas herramientas a que se consuma o se evite el delito. Adelante, Andrea. Bueno, o sea, yo tengo una duda. Adelante, ¿Los adelante. fármacos también tienen mucho que ver con todo esto? O sea, como que Sí, puede llevar a una persona a cometer eso. definitivamente es que sí. O bien, a lo mejor y no cometerla, pero sí sufrirla. Y tengamos en cuenta que algunos de los fármacos, hagamos de cuenta lo siguiente. Ansiolíticos o relacionados para temas de depresión, que suelen ser incluso automedicados cuando creen que tienen este tipo de conceptos, puede ser una, como es el clonazepam, que en presencia del clonazepam, dadas las circunstancias, en un gramaje no definido, o si la persona las consume porque pues cree que eso le da satisfacción,
puede llegar a despertar consigo alucinaciones, cuadros en donde la persona ya empieza a tener dificultades para concebir la realidad de la fantasía que su mente le produce. Y con ello, no sé, en un cuadro de ansiedad, puede llevar a cargas de ira, impotencia, en donde cree que lo que está atacando son sus fantasmas, sus demonios, pero en realidad era una persona que estaba en la calle. Y muchas ocasiones el tema de los fármacos, las drogas, estupefacientes, el alcohol mismo, puede virtuar que la razón o el concepto de la mente pues ya no tenga la misma característica. Algo que es vital y que les doy la invitación, en temas de neurobiología existe siempre el concepto de la toma de decisión, el cual está previsto por el córtex frontal. Este lóbulo, cuando existen dificultades o problemas en el elemento prefrontal, trae consigo consecuencias en que la amígdala, el hipotálamo y toda esta carga procedimental, ya sea por un fármaco o por incluso sus condiciones biológicas, un accidente que haya tenido, llevan a que la conducta tenga lugar, a que una toma de decisión sea la equivocada y a lo mejor en su mente es lo que ellos dijeron, pues está bien, pero en realidad es todo lo contrario, es todo lo negativo que la sociedad ve. Así que sí, el consumo de algún fármaco puede llevar o concebir que sea víctima o incluso victimario. ¿Alguna otra pregunta, Andrea, mientras tanto? Andrea, perfecto. Mencionábamos en un principio que alguno de los elementos a tener en mente va a ser justamente la escena. Y a grandes rasgos, la escena la tenemos en dos líneas. Una pura o real y otra que es montada o falsa. Tanto la de la izquierda como la de la derecha son los tipos de escena que nosotros podemos empezar a concebir. Ejemplo de ello es que las escenas puras son todas aquellas que no han tenido cuidados, que el victimario actúa, pero no se encarga ni siquiera de regresarse, de preservar a lo mejor su lugar, a ver si dejó un cabello, si dejó un indicio, si suelta o no suelta el arma. Siempre la escena pura va a ser tal y como se desarrolló, se concluyó y se abandonó el lugar. Así como se desarrolló la conducta y se dejan las circunstancias, se considera pura. Mientras que, por otra parte, si existen alteraciones por parte del responsable, a causa de la víctima, o por cualquier mal desempeño que exista en los elementos de investigación, como el perito, policías primeros respondientes, etcétera, van a haber cargas que son montadas o son falsas. Pero en el elemento de que son montadas o son falsas, siempre va a haber una implicación predominante en el responsable. El que la persona tenga un poco de conciencia pericial, un poco de conciencia de justicia, un poco de conciencia criminal y se regrese a quitar indicios, se regrese a limpiar las evidencias, tenga que, pues no sé, abandonar el cuerpo en algún otro lado para que no lo lleguen a identificar, el que el cadáver lo haya tenido durante tantos días en el lugar del evento, pero posterior a sus motivaciones o a sus deseos, lo haya tenido que desplazar o cualquier circunstancia. Este tipo de escenas montadas o falsas, incluso, tiene mucho que ver con que, ok, la persona responsable no tenía intenciones de ocultar el hecho, pero sí hizo modificaciones después de consumar el acto. En casos de homicidio, llega, no sé, llega a vestir a la víctima de alguna manera, llega a dejar o a, no sé, a pintar con sangre en los muros o etcétera. Todas estas cargas no destacables de la conducta, pero que sí existen, son parte de una escena montada. La persona ya cumplió con haber cometido el hecho, con haber cometido el acto, pero como que no da necesidad por satisfecha. No tiene la necesidad satisfecha y por ello hace aspectos extras que pues le toman tiempo, le llevan una reflexión extra, tiene un criterio, pues, no sé, destacable.
Y en el entendido ya sea pura o real, montadas o falsas, veamos ahora sus aspectos, pues, característicos. Vayamos debajo. Con respecto a las escenas puras o reales, tenemos casi en la mayoría el tema de un espacio. Si son abiertas, si son cerradas, si son mixtas o variables. El tema de que si son abiertas, cerradas, mixtas o variables tiene que ver con qué daños puede haber posteriores a la constitución del hecho, a la constitución del delito. El que llueva y se pierden indicios, el que pase la gente y se pierden indicios, el que la fauna, como pueden ser perros, larvas, moscas, etcétera, tengan acceso con mayor facilidad. Y eso dependiendo de entre que si es abierta o cerrada, tenga su debida clasificación. La mixta tiene características tanto de la abierta como de la cerrada en el mismo lugar que sucedió el hecho. Y por último, puede haber una escena cuyo espacio sea variable, que por dadas las circunstancias, en caso de un accidente, en caso de un descuido por parte del equipo pericial, cambiemos las circunstancias de investigación. Por ejemplo, yendo más adelante, vamos a establecer cuáles serían abiertas, cerradas y, en dado caso, algunas variables. En el tema de la B, la significante, son por indicios. Algunos de los indicios nos pueden decir si fueron abandonados o fueron producto del hecho, si allí esos indicios dieron lugar o esos indicios fueron dejados de algún otro espacio. Si todos los indicios provienen del lugar o si fueron dejados, puede ser que sea primaria, secundaria, algunas escenas intermedias o aquellas que simultáneamente sean de abandono. Dependiendo de cuál sea el espacio y los indicios, ahora podemos empezar a reflexionar si de este hay cambios o hay características que no concuerdan. De estas características, si empezamos a darnos cuenta de que fue amañada, simulada por medio de un ritual o están dañadas, la escena ahora la reclasificamos de pura o real a montada o falsa. Si en el espacio abierto, cerrado, mixto o variable existen cambios, ya sea porque quieren desvirtuar la investigación, hacer parecer que es un suicidio, hacer parecer que es un homicidio por arma blanca, cuando en realidad fue por intoxicación, cualquier elemento que haya de por medio, y que vamos a ver más adelante, daremos por entendido que pudo haber sido amañada, simulada por medio de un ritual, o bien, en dado caso de que pues la víctima o el responsable hayan querido destruirlas, serán dañadas. Inclusive, dentro de estas escenas montadas o falsas, vamos a tener en mente factores que dieron lugar a la misma. Y aquí es donde vamos a dar a lo mejor cierre a esta diapositiva, puesto que los factores no necesariamente tienen que ser montados o falsos, sino también existen de elementos puros y reales. Pero de este tipo de factores son los de interés previstos por el responsable, si concebía una satisfacción para su integridad, si tenía los objetos necesarios, si la víctima es lo que pensaba o deseaba, o si por otra parte en el lugar existían algunos guardianes eficaces. En un espacio público, una cámara de grabación, un circuito cerrado, en el tema de que un parque tenga iluminación, de que haya muchas personas alrededor, de que a lo mejor el entendido de que el responsable y la víctima pues no va a poder operar porque pues hay muchas personas que virtúan o visualizan y pueden servir como testigos. Entonces, estos elementos fungen como guardianes y si carecen de ellos, ahora son convertidos como riesgos. Una víctima que transita un callejón, obviamente no va a haber personas, va a haber poca iluminación y sobre todo va a haber condiciones en que, por más que se desee tener cuidado, pues la víctima corre un riesgo inminente, puesto que el lugar no es el idóneo para a lo mejor transitarlo a estas horas de la noche. Igualmente, todos y cada uno de los elementos en la escena pueden ser su espacio, sus indicios, los cambios y los factores. Y dependiendo de cómo estos se vayan relacionando y cuáles den aparición, designemos si son puros, reales, montados o falsos. Con respecto a este entendido, ¿alguna duda? Por lo menos entre que si son puros o montados. Daré lugar a una duda. Menciona, y como notas que es una escena, ¿cómo notas
que una escena fue modificada cuando aparece, por ejemplo, un suicidio. ¿Se determina hasta la revisión de los peritos? Sí y no. Por ejemplo, demos inicio a la descripción de escenarios. Cuando hablamos de escenarios puros con respecto al espacio, vamos a mencionar que son abiertos, cerrados o mixtos. En el tema de abiertos, así como en la imagen, pues son las vialidades, son lugares que están expuestos al tránsito, a las inclemencias, a las características que existen en el entorno. Normalmente están al aire libre y normalmente estos espacios abiertos no se pueden modificar tan fácilmente. Una persona no puede modificar un espacio abierto sino antes haber construido algo, establecido algo, puesto algo que impida este tipo de condiciones. Por ello, es que si por otra parte el lugar es cerrado en el aspecto de que es un domicilio, es un fraccionamiento, es un lugar en el que forzosamente tienes que tener acceso por una llave, existen 4 muros a tu alrededor, existen características que impiden pues el tránsito común o cotidiano, sea totalmente cerrado. Pero entre esta relación de si es abierto o es cerrado, existen características como por ejemplo aquellos mixtos. Uno de los ejemplos en el mixto es que compone características tanto abiertas como cerradas, pero vean lo siguiente. No es lo mismo un espacio cerrado a manera de un domicilio, un departamento, a una plaza como lo es comercial. Sí, es un espacio que a lo mejor tiene resguardo de las inclemencias, pero no del todo en el tema del tránsito de personas. Eso significa que este lugar pues no es del todo ni privado, ni que concibe a 2 o 5 personas, sino que tiene a cientos o a miles congregadas en el mismo lugar. Igualmente, el que a lo mejor esta misma plaza tenga pues un descampado, esté al aire libre, pero que sí tenga los 4 muros, le permite decir que su designación es mixta. Y por ejemplo, llevando estas características de si sufre alguna modificación, si tiene algunos cambios o si quieren hacer parecer que este lugar no correspondía, vean y empiecen a aplicar lo siguiente. ¿Qué criterios de investigación tendrían que aplicar en un lugar cerrado, por ejemplo? Las ventanas, las puertas, las chapas, los domos o lugares en donde pueda haber existido la prevalencia del sujeto. En un lugar mixto, en otras palabras, también pueden ser incluso vehículos. ¿Por qué? Porque es un entorno variable. El vehículo, las ventanas arriba, sería cerrado. Requiere una llave para acceder, está al resguardo de las inclemencias externas y el tránsito interno no es más que a lo mejor el dueño y personas relacionadas con el dueño. Pero es variable puesto que si dadas las circunstancias las ventanillas están abajo o durante el desarrollo de las investigaciones este lugar es abierto sin cuidado, pues algunos de los elementos de dentro tienen acceso a las inclemencias de fuera. Inclusive, otro de los conceptos que llegan a ser vistos como lugares mixtos son escenas acuáticas, puesto que en principio este lugar puede estar por debajo o sobre la superficie marina, sobre este cuerpo de agua. Y si se altera, si se cambia, si se modifica, tanto tiene inclemencias externas como a lo mejor las condiciones del indicio hicieron que no tenga penetración de agua. Por ejemplo, algunos de los escenarios mixtos que son comprendidos en nuestros protocolos de cadena de custodia, en estos escenarios marítimos, son en casos de transporte ilícito de drogas. Muchas veces van también embalados, también herméticos, por medio del crimen organizado, que impiden que las inclemencias externas hagan cambios en a lo mejor el fuselaje, en el tráiler o en el vehículo en el que se está transportando, o en algún contenedor, por medio de un barco, un navío. Bueno, pues por ello sean entendidos como mixtos. Si algo se altera o se vulnera, ahora tiene dificultades de que ese espacio cerrado, como lo era un contenedor, ahora tenga dificultades por el cuerpo marino, por ejemplo. Entonces, si dadas las circunstancias empezamos a esclarecer que el espacio sufre alguna modificación o correspondencias no tan cotidianas, podemos ver que existen ahora sí elementos de cambio. En el caso de un vehículo,
en donde a lo mejor lo dejan con las intermitentes puestas, en donde a lo mejor lo abandonan en un lugar en específico para parecer que la persona descendió de su vehículo, cualquier cosa. Ya se puede empezar a esclarecer que este escenario puro empieza a tener características de investigación o que nos dan una primer pista. Como mencionaba, en el lugar cerrado debemos de tener en mente las puertas, las ventanas, las chapas, domos o lugares por donde se haya logrado pues acceder. Y es entonces que a partir de este primer inicio ya tengamos características. Necesitamos más características. Vayamos a lo siguiente. ¿Qué indicios encontramos en el lugar? El escenario puro, de manera primaria con respecto a los elementos de investigación, va a ser todo aquel en el que el suceso haya acontecido. Si fue violencia doméstica, pues la habitación, pues el domicilio, el departamento en donde dieron lugar estos hechos. Si fue a lo mejor homicidio, el lugar en donde la persona perdió la vida. Pero tengan en mente algo. Si el lugar donde cometieron homicidio no se encuentra el cadáver, podemos estar entendiendo que ahora hay una escena secundaria. ¿Dónde quedó el cadáver? Muchas veces, en esta narrativa de la entrevista o del interrogatorio, con el responsable llegamos a que es que yo abandoné el cadáver en tal lugar. Pero permíteme un segundo. ¿Dónde le quitaste la vida? Ah, pues fue en el departamento. Bueno, pues en esa línea de investigación, nuestro escenario primario es donde la persona perdió la vida y nuestro escenario secundario es donde se ha caído abandonada la persona. Por ello, es que en este tipo de escenarios también vamos a tener esta característica de abandono. Igual y a lo mejor en la escena primaria sabemos que la persona cometió el homicidio, le quitó la vida y dejó el cadáver, pero se llevó consigo el arma de fuego, las municiones, los cartuchos o bien el arma blanca. Ese entendido no está en ninguna parte del lugar. Tuvo que haber un escenario secundario en donde se encuentren estos otros indicios. O, por ejemplo, llevándolo a otro tipo de características. Un escenario en donde la persona, ejemplo, daré un caso Chikatilo. Chikatilo operaba en lugares del transporte, estaciones de bus o estaciones del tren. Allí tomaba a sus víctimas, les hacía una serie de conversaciones, las convencía y las terminaba dirigiendo a algún bosque. Bueno, hablando de este tipo de conceptos, un escenario secundario serían esas estaciones de bus o esas estaciones de tren porque fueron parte de haber consumado el acto. Y ese lugar de consumación del acto va a ser el parque o el bosque en donde cometía el abuso sexual y el homicidio sobre sus víctimas. En este entendido, tanto el escenario primario como el escenario secundario, démosle otras palabras. El primario es donde sucede el hecho y el secundario donde acontecen partes del hecho, donde se abandonan indicios o donde inicia la primera interacción víctima-victimario. Por otra parte, el escenario intermedio va a ser aquel en donde el sujeto responsable o la víctima o todas las partes involucradas hicieron uso de un traslado. Pensemos otro caso. No sé, algún hipotético de feminicidio que se venga a la memoria, caso Devani, por ejemplo, tenemos que hubo una tienda de conveniencia, hubo un salón de fiestas, hubo un hotel, motel y hubo un vehículo. Bueno, pues en estos 4 escenarios, el motel podríamos decir que fue el escenario primario. Podemos decir que fue el escenario primario porque a lo mejor allí perdió la vida y fue abandonada. Más aparte de que este escenario secundario sería la tienda de conveniencia y el salón de fiestas, porque la víctima estuvo allí, porque la víctima en algún momento de la cronología en el día pasó algún momento, una interacción, la vieron pasar, tuvo una conversación, etc. Mientras que el vehículo va a ser aquel el que guarde registro de todos los espacios intermedios. Por ejemplo, ¿qué traslado tuvo de la tienda de conveniencia al salón de fiestas?
¿Qué relación puede haber del salón de fiestas al hotel? ¿Qué calles le componen? ¿Qué camino siguió? ¿Qué pasos dio? ¿Por dónde entró? ¿Por dónde salió? Y sobre todo, el vehículo mismo puede incluso servir como escenario secundario, el que en él exista algún filamento piloso, un cabello, que diga que Devani estuvo en el asiento de copiloto o en el asiento del pasajero. Indirectamente, el escenario intermedio son todas las calles que vinculan estos diferentes lugares, tanto primarios como secundarios. ¿Alguna duda hasta aquí? Voy a seguir dando lugar al tema de los cambios, y es que, por ejemplo, una de las condiciones que puede haber tema de mentira, de falsedad, de manipulación en cuanto al escenario primario y secundario, es justamente eso, que en el lugar en donde la persona pierde la vida, se limpia la sangre, se retira el cadáver y no queda ningún remanente. Y terminan desplazando todo esto relacionado a diferentes espacios de a lo mejor la localidad o de donde vive el sujeto. En donde a lo mejor lo que pueden llegar a hacer en algunas ocasiones y que se ha tenido registro en la actualidad es que se quedan de la escena primaria los responsables el celular de la víctima. ¿Para qué? Para simular que tuvo un recorrido posterior al evento, para simular que, pues es que la persona pagó su celular en, digamos, un municipio Tepeaca, pero el cadáver se termina encontrando hasta Chiapas. Y esto significa que de donde perdió la vida, usaron los medios intermedios como los medios secundarios para confundir a las figuras de autoridad, para confundir las fuentes de investigación y sobre todo los remanentes que de allí salen. ¿Quieren más elementos? Vemos continuación a esto. Escenarios montados. Los escenarios montados, ya cuando son completamente verídicos a nuestros ojos, cuando es una mentira, cuando están falseados, cuando hay pues, dificultades para averiguar cuáles fueron las motivaciones, cuáles fueron las circunstancias, tenemos esto. Si es amañada, si es simulada o fue parte de un ritual. Si es amañada, vamos a notar que el agresor evita que haya pistas o que haya muestras de que él estuvo allí. Por ejemplo, escenarios en donde la persona la identifican pues colgada como si hubiese sido un escenario de suicidio y existen cartas póstumas. Pero estas cartas póstumas es para decirle al investigador, fue suicidio. Pero el responsable fue quien le imprimió, quien la firmó, quien la falseó y quien colgó al sujeto. ¿Qué podemos investigar o identificar de un escenario de suicidio? Una, vean la imagen. Es una carta póstuma, impresa, en donde existe una firma. Existe un gesto o diversos gestos gráficos con a lo mejor la persona quien perdió la vida. Bueno, ¿qué podemos emitir? Un dictamen en grafología que a lo mejor nos diga si guarda rasgos con el sujeto. O si lo queremos completamente científico, aplicamos un elemento en grafoscopía para decirnos cuántos gestos, de qué manera, cuáles eran las composiciones y si conservan relación con la persona quien perdió la vida. Inclusive, si llegamos a nosotros concebir una carta póstuma, ver el tipo de la letra, las formas, el tamaño, etc. Si eso no basta, vayamos con criminalística. La persona, cuando llega a perder la vida y no la cuelgan al instante, pues obviamente llega a tener consigo las livideces cadavéricas. Si la persona no muestra livideces cadavéricas, cuando la cuelguen, no va a tener el surco que corresponde a esta cuerda, a esta soga que le sostiene por encima del plano de sustentación, lo que significa que la persona la colgaron, que no se colgó. Y si, por ejemplo, llegan a existir la presencia de surcos, podríamos identificar si estos fueron practicados por algún sometimiento, que lo hayan ahorcado con anterioridad, y el surco sea horizontal y no oblicuo, como debería de serlo si se colgó en realidad. Eso significa que si bien tiene surcos oblicuos, que estén desde la parte frontal del cuello como por detrás de la oreja, el que haya un surco horizontal nos dice que previo o posterior o en el durante
alguien lo sujetó por la espalda. Y de allí que estas características de que la escena sea amañada, sea porque la persona tiene una conciencia profesional, haya retirado los indicios, haya limpiado la escena, o haya tratado de aparentar que lo sucedido allí nunca existió. O inclusive, vayamos a un escenario simulado. El escenario simulado es cuando sí existe una carga, no hay indicios de por medio, pero existen rasgos que son propios del responsable. Por ejemplo, en un caso donde la persona, digamos, fue víctima de abuso sexual, existen gestos por parte del responsable como volver a vestir a la víctima. Este gesto está fuera de las necesidades del hecho delictivo, pero dan lugar a términos de remordimiento, de culpa que pudo tener el responsable. Esto significa que en casos de abuso sexual, pues concluyen el acto y se dan a la huida. Pero si todavía tiene pues aspectos de protección o de cuidado por la víctima, empiezan a simular una escena que no es lo concebido en el hecho delictivo. Otro de los entendidos es en casos de secuestro, donde la persona empieza a desarrollar gestos de protección que muchas veces dan lugar a síndromes de Estocolmo. ¿Por qué? Porque simulan una relación víctima-victimario en donde el sujeto responsable tiene cuidados, da alimentación, ve por la víctima como si fuera su hijo, su hija, su padre, su madre, y estos rasgos psicológicos van dando una simulación ajena al hecho delictivo. O inclusive, el último de ellos, un espacio ritual. El espacio ritual llega a ser un destacable en cuanto a las intenciones del responsable sobre la víctima y el mensaje que éste quiere dar. No tan solo quiere perpetrar el acto, sino quiere dejar un mensaje de por medio. El que a lo mejor, no sé, una víctima, por, no sé, por un estado, una falta de cuentas, por no haber pagado a tiempo sus deudas con el crimen organizado, por ejemplo. Bueno, cuando existen ajustes de cuentas y existe alguna rivalidad entre sectas, grupos, etcétera, llegan a darse cuenta que la víctima, en primera, está desmembrada. En segunda, existe una manta. En tercera, con la manta y la sangre de la víctima, escribieron un mensaje. Y todo esto lo planifican de tal manera en que hacen un ritual para que ya sean los del otro sector, los del otro grupo, los de su equipo rival, por así decirse, conciban que si siguen fallando, siguen debiendo, siguen teniendo dificultades, este ritual les dé el mensaje claro y preciso. Por ello, es que los escenarios tienen diferentes cargas implícitas, tanto física como conductualmente. Por ello, el que si son amañadas, simuladas o de ritual, nos den más rasgos psicológicos del responsable que con respecto a los indicios. Por ejemplo, la escena simulada, si ustedes hacen investigación un poco más adelante por sus medios, por su propia cuenta, van a identificarse que estas imágenes provienen de un caso en donde la persona la vistieron denigrando su integridad física y sobre todo colocaron pues muestras, objetos de valor sobre el cuello en primera para ocultar el surco que mencionábamos era horizontal de haberlo estrangulado y sobre todo para aparentar que la persona pues estaba pagando por haber parecido, por haber tenido una carga pues, cuyo prejuicio es la clase social. El haber aparentado ser alguien pues rico o el haber tenido estilos de vida que para el responsable pues, no eran los adecuados. Hasta aquí, Mildred, ¿alguna duda con cómo podríamos notar si hay alteraciones o cambios? Igualmente, mientras tanto, muchos de los escenarios, por ejemplo, en escenas amañadas, podemos tener en cuenta que si existe este tipo de conocimientos o conceptos, pueden ir de la mano con cargas del oficio o de la profesión que tiene la persona. Si una persona es identificada como descuartizada, una víctima es identificada como descuartizada, pero los cortes son tan precisos, tan detallados, tan cuidados, como si hubiesen sido incisiones de un cirujano, podríamos decir que la persona tiene conocimientos en este rubro. Y consigo
tengamos que cualquiera de los escenarios y la víctima misma sirvan como el lugar en el que la persona responsable deja plasmada su carga psicológica, física, pragmática o empírica. Vemos lo siguiente. Cuando en este tipo de investigaciones aplicamos un modus operandi demográfico, vamos a tener en mente la teoría de Cantor o el círculo de Cantor. Este fue previsto en Scotland Yard por allí de 1985, luego de haber establecido un patrón en modos o fuentes históricas de 6 víctimas mujeres. Las 6 víctimas mujeres habían sido víctimas de homicidio, tenían los mismos rasgos y lesiones, lo que en palabras de Cantor fue, veamos si conservan alguna relación entre sí. Estas víctimas, él las posicionó con respecto a su domicilio, o por lo menos el escenario primero en donde se identificaron, dónde fueron halladas o dónde fue localizada por parte de las autoridades. Bueno, habiendo posicionado a las víctimas en donde fueron localizadas, Cantor lo que hizo fue dibujar o trazar un círculo de la víctima más lejana a la víctima más lejana. Por ejemplo, voy a hacer este ejemplo con el esquema que tienen delante. El círculo fue algo similar al de aquí. Por el momento, no visualicen ni el blanco ni el rojo, solamente identifiquen los recuadros verdes y los recuadros con respecto a las flechas. Para nosotros poder aplicar adecuadamente el método o el modelo de Cantor, no importa la investigación o el proceso, si creemos que existe una relación entre las víctimas, colocamos todas en el espacio demográfico y de la lejana A la más lejana B, trazamos una línea recta. Esta línea recta va a servir como el diámetro del círculo. Hacemos su circunferencia y todas deben de quedar empalmadas en el mismo espacio geográfico, donde podríamos empezar a suponer si la persona responsable vive dentro de este espacio o no. Por ejemplo, una manera de nosotros aplicar este método en la modernidad es por medio del software Dragnet. El software Dragnet hace de manera física una distribución tanto de las fuentes como Google Maps o la fuente de investigación que tengamos, un mapa. Este mismo mapa toma ¿cómo decirlo? Un rasgo a manera de calor o de tránsito en donde conserven la interacción entre los diversos puntos. Por ejemplo, este mapa, Dragnet, si ustedes lo identifican, a lo mejor, voy a hacer un poco de zoom. Esta imagen de aquí, que es la del software Dragnet, tiene los diferentes mecanismos en la parte interna. La coloración roja o la coloración rosa son mapas de calor. Estos mapas de calor son referentes a los rasgos o a las características que conservan los hechos delictivos entre sí. Y en dadas las circunstancias, si nosotros observamos este patrón de aquí, empezamos a virtuarlo con otros espacios de búsqueda, lo que al final nos da un segmento de investigación, como lo es este mapa de calor con los diversos puntos de interés, fuentes de salida, carreteras, vialidades, en donde pudieron haberse concebido mecanismos de escape o lugares intermedios al hecho. Continuando nuevamente, es que este modus operandi tiene muchas características en cómo se distribuye, se desplaza y se compone el sujeto responsable entre sí. Mencionábamos en un principio que este mapa puede localizar al agresor dentro o fuera del área de acción. El área de acción es donde van a estar todas las víctimas o todos los lugares en que se hayan desarrollado las conductas delictivas. Pero el espacio demográfico podríamos empezar a suponer que el agresor vive dentro o fuera. Si vive fuera, podríamos suponer que es un asesino viajero. Y este tipo de conductas las vamos a empezar a relacionar con que tiene dificultades para conocer el transporte público, zonas como por ejemplo, pues estaciones policiales, lugares de contacto como escuelas, centros de salud, etcétera. O bien, si es un asesino merodeador,
podríamos establecer que la persona conoce muy a grandes rasgos su localidad, sabe por dónde desplazarse, tiene mayor facilidad para dirigirse sin que sea descubierto y que sobre todo vean lo siguiente. Un asesino viajero tiene el riesgo de ser descubierto porque no es fácil, no es común verlo en nuestra localidad. Por ello, apliquen este concepto en su colonia. Una persona que ustedes no conocen, que pasa constantemente sobre su calle, podríamos decir que es un asesino viajero, porque es fuera de su localidad y empieza a tener rasgos de desconocimiento, causa incertidumbre y la curiosidad de quienes allí habitan. Mientras que por otra parte, alguien que vive en su colonia, que lo conocen de hace 5 años, 2 años, 1 año, podría ser un asesino merodeador, porque solamente está allí aparentando ser un civil más, cuando en realidad lo único que está buscando es ver las condiciones del espacio o ver su próxima víctima. E inclusive, yendo más lejos, un asesino viajero, o bien el merodeador, puede conservar rasgos de practicidad o experiencia. Un asesino merodeador, si sale de viaje y se identifican 3 víctimas y él regresa a su casa, pues obviamente no va a pasar desapercibido tan fácilmente, como de es que él salió de viaje y su pareja falleció y luego regresó. Bueno, pudo haber sido alguien que haya fungido como asesino merodeador. Se va lejos de su lugar de confort, de su domicilio, perpetra el acto y luego regresa como si nada. O inclusive un sujeto que constantemente le gusta estarse desplazando de donde vive hasta otra localidad, perpetrar el acto y así pasar desapercibido que ese espacio abierto o cerrado no tiene relación con él, que era, por ejemplo, lo que mencionábamos hace un principio con Chikatilo. Él era de la demografía de Shakti, que era un departamento del entonces URSS, y se desplazaba a un municipio externo, que era Rostov-on-Don, y allí es donde perpetraba los actos en la mayoría de los casos, o por lo menos en el inicio de su vida, por lo menos delictiva. Aquí, nuevamente, dejo abierto a preguntas si tiene alguna duda de la diapositiva previa, pero sumando aspectos del responsable, siempre el aspecto del responsable con cómo va a actuar, cómo se va a desenvolver, cómo va a llegar con la víctima, puede darnos patrones de conducta. Estos patrones de conducta pueden provenir de cualquier método de aproximación como los que están aquí. Si, por ejemplo, un sujeto se queda esperando el transporte público por más de 2 horas, pues no es del todo cotidiano, ¿cierto? Lo mucho que se espera esperar un transporte a lo mejor es media hora o 1 hora, pero el que esté parado en un lugar así por más de 2 horas empieza a levantar sospechas. Y esto significa que su método de aproximación puede ser la sorpresa. ¿Por qué? Porque está buscando el momento idóneo o la víctima perfecta para subirse con ella al transporte y cometer el acto ilícito. O que llegue hasta la parada una unidad de transporte en donde la mayoría de las pasajeras pues sean mujeres, que no sea una unidad tampoco tan concurrida, o que la ruta les lleve hasta algún lugar en el que pueda cometer el acto fácilmente. Por ello, es que siempre este patrón de sorpresa es cómo se acerca en un inicio, habiendo analizando todas las características. Y por ello, en este preciso aspecto, es que hay una preselección. Se pueden esperar el tiempo que necesiten hasta encontrar el momento necesario o la víctima que satisfaga sus necesidades. En casos de abuso sexual es muy cotidiano saber que este tipo de sujetos llegan a esperarse a que la víctima satisfaga sus necesidades, sus aficiones o sus preferencias, incluso en el hipotético de un impulso sexual como lo son los fetiches, las parafilias, etcétera. Otro tipo de los métodos a tener en consideración son todos aquellos en donde existe el engaño. El ejemplo más clásico en México es que simulan ser de alguna fuente de recursos, de que vienen del gobierno, de que es la autoridad, de que te vienen a regalar algo a la puerta de tu casa y una vez tú les das acceso, se meten y se roban todas tus pertenencias. Bueno,
Pues este tipo de conceptos de engaño es porque hacen uso de la distracción y la confianza con el trato que tienen con la víctima. Indirectamente es como de, nos contactamos con usted del banco tal para hacerle facilidad de un crédito. Pues es un mecanismo de engaño y funge como el primer contacto con la víctima. Igualmente, cuando llegan al domicilio, se nombran o se presentan como dueños o parte de algún elemento que no es cierto. Y eso solamente para acceder o conseguir el primer contacto con mayor facilidad. Y bien, el último de ellos, el elemento de aproximación súbito. Este elemento súbito también es identificado como Blitz Approach y proviene del paso del acto en donde la víctima no tiene ni siquiera interés ni conocimiento de que va a ser víctima. Normalmente se ocupa cuando la persona no se toma el tiempo de analizar el entorno, la víctima, los recursos, el objeto o los elementos materiales. Solamente lleva consigo las fuentes necesarias para iniciar el acto. El primer contacto ya es la amenaza, por ejemplo. El primer contacto ya es la victimización. Por ello, es que este elemento súbito llega a ser más visto como métodos de ataque. Y más adelante vamos a desvelar, donde incluso este elemento súbito se va a ver acompañado de gritos, amenazas y instrumentos como lo son armas de fuego o elementos como armas blancas. Cuando ahora entendemos los métodos de ataque, es el método en que se va a desarrollar el acto. Este acto va a dar lugar a que las personas tengan una característica como lo es el que, no sé, improvisen y ejecuten. El rapto es que la persona, pues, apañe un momento de que no tiene intenciones de robar, se cuela entre las personas, se acerca con cuidado y cuando tiene ahora en su alcance a la víctima o el objeto, lo sustrae. Un ejemplo de ello es que elementos de ataque como el rapto con respecto a las víctimas es que su primer método de acercamiento haya sido el engaño, de que le dicen que deben de llenar una encuesta, de que los deben de acompañar a algún departamento, a algún lugar, los deben de acompañar a firmar en la oficina, cualquier cosa. Y una vez sustraen a la persona, pueden ahora sí llegar a ejecutar su paso al acto. Ya pueden atacar. Inclusive, ahora vayamos al segundo método, el de acosador. Este es un método de ataque que tiene mayor predominancia en personas cuyo interés, cuya capacidad delictiva ya tiene cargas de experiencia, ya tiene cómo hacerlo, cómo iniciar, cómo ejecutar el hecho y sobre todo que siempre va a ser para salvaguardar su integridad como responsable. Esto significa que el método de ataque por acosador va a tener condiciones incluso de control. Una persona que está constantemente viendo cómo se comporta la víctima, cómo camina, si va distraída, si va con el celular en la mano, cualquier cosa, pues va a empezar a seguirla y va a empezar a desarrollar un elemento de análisis hasta que crea que el momento idóneo es cuando ya sacó el celular. Muchas veces el método de ataque del acosador puede estar previsto en que sus condiciones de vida le permiten seguir a la víctima durante semanas, días u horas, hasta que considere que ya puede dar lugar a que le sustraiga las pertenencias o incluso sustraiga a la víctima. Y por último, métodos de ataque que sean previstos en palabras de emboscada. Este se acompaña igualmente con a lo mejor cargas de primer contacto del tipo de engaño, que se presentan contigo de, oye, somos de una organización que busca solamente donativos, ¿te gustaría donar con algo? Y empiezan a hacer una conversación como si fueran amigos de toda la vida, hasta que a lo mejor el delito ya se está perpetrando en ese momento. De lo único que tienes que hacer en este preciso momento es regalarme una llamada a este número telefónico. Lo que en realidad están haciendo es que esa llamada, ese número telefónico va a terminar siendo fichado por a lo mejor phishing, fraude, extorsión a futuro. Lo que no sabe la persona víctima es que el que esté siendo persuadido, convencido en esta conversación súper cotidiana, ya le está siendo víctima de un delito.
como por ejemplo incluso los últimos métodos de ataque que se han visto para personas de la tercera edad o adultos mayores, que se dirigen al banco, tienen una cuenta bancaria y le dicen, señora, señor, ¿cree que le pueda depositar un dinero? Estas cifras ascienden a los 10,000, 100,000 pesos, las cuales son cifras que fueron elementos económicos sustraídos de alguna cuenta bancaria, pues externa. Lo único que están haciendo es que convencen a la persona mayor de que use su cuenta como mecanismo de devolución, de que retire el dinero y listo. ¿Por qué? Porque así convencen a la persona de ser parte del crimen o ser parte de esta consecuencia delictiva sin siquiera haberse enterado. Otros métodos de ataque llegan a ser vistos como los de relámpago, falibles, tóxicos y de trampa. Aquellos métodos de ataque tipo relámpago es cuando el ataque se relaciona al método de aproximación tipo blitz. No hay una interacción previa. La víctima se convierte en víctima desde el primer momento en que se ve acosada, amenazada, violentada, sustraída, etcétera. Las circunstancias pasan tan momentáneamente que incluso la persona, por sus condiciones pues emocionales, psicológicas o incluso de concepción biológica, pueden recaer a un paro cardíaco, cuadros de ansiedad, llanto, impotencia, y esto inhibe la forma de que la persona se pueda defender. Si bien la persona aquí en este elemento de relámpago no se puede defender, llevándolo a un elemento falible, es casi que lo mismo. El ataque se da en todas las condiciones de ser rápidas, de ser pues breves y dirigidas para que consuman el acto. Pero el rasgo predominante es que aquí, ahora la víctima tiene un margen de error o un margen de tiempo para defenderse, poner resistencia, meter las manos o forcejear con el responsable. El método de ataque falible muchas veces va a tener consigo muestras en que el victimario o la víctima se llevan consigo pues arañazos, se llevan consigo pues enrojecimientos de la piel o muy probablemente existen una serie de intercambio de palabras, amenazas o defensas, palabras de piedad por parte de la víctima o palabras de control por parte del responsable. Otro elemento método de ataque son aquellos tóxicos, en donde para perpetrar el acto, la persona tiene que haber consumido o ser inducida por medio del alcohol, por medio de las drogas, por medio de algún fármaco, para perder la conciencia o por lo menos el criterio personal de que puede ser víctima. Ejemplo de ello es que en los antros, los bares, se han identificado que dejan pastillas de alguna sustancia en la bebida para que posterior a lo mejor 4 horas pierdan el conocimiento sobre a lo mejor su vehículo y después sea sustraído. Bueno, pues este tipo de conceptos dan lugar a un método de ataque tóxico o inclusive fiestas entre adolescentes donde lo que hacen es hombres o mujeres no consumir tanto para que su víctima, luego de haber consumido pues una gran cantidad de alcohol, pierda la conciencia, consigo la defensa y queden vulnerables a ser víctimas de abuso sexual, de fotografías o incluso pornografía. El último de ellos es la trampa, donde todos y cada uno de los elementos son ataques cronológicos. Una persona que constantemente se está acercando a su víctima para preguntarle la hora. Una persona que todos los días se para en la misma esquina para ver si siempre viene la víctima a pararse para su transporte o etcétera. Inclusive, siempre van a tratar de iniciar pues una relación amistosa en donde no son más que a lo mejor halcones. La perspectiva de que exista un halcón en la relación de las personas o incluso de los fraccionamientos es muy cotidiana. Una persona que se hace pasar como vigilante para en realidad solamente tener esta concepción de qué casas están solas, qué casas tienen los mejores recursos materiales, etcétera. Y no es más que nada para que con el paso del tiempo puedan perpetrar el acto constantemente o inclusive para que esta presencia de la figura falsa pueda dar lugar a diferentes actos. Vayamos un momento con el tema de la estadística.
Esto es muy importante cuando queremos empezar a esclarecer elementos circunstanciales con elementos de metodología o de investigación. Quiero que hagamos uso de estas estadísticas para empezar a desvelar conductas a partir de los elementos previos. 1. El Secretario Ejecutivo Nacional en México dispone cada mes de lo que acontece previo a los registros de denuncia, a la cifra completamente roja, la cifra que se conoce, la cifra alarmante de los delitos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de homicidio, lesiones, feminicidio o aborto, estamos entendiendo que el objeto o el patrimonio o el bien jurídico tutelado es la vida y la integridad. Con respecto a 2022 y los meses que se están desarrollando en cuanto al 2023, se han desarrollado en 2022 42.884 homicidios, 216.800 lesionados, 954 feminicidios, 819 abortos, y en cuestión de meses, México este año ya ha sumado por lo menos 17.519 homicidios, 93.198 lesionados, 344 casos de feminicidio y 362 casos de aborto, que si bien estableciendo las características de cuántos meses tiene el año, podemos decir que este año por lo menos México se perfila para no sobrepasar casos de lesiones, homicidio y por lo menos característicos de feminicidio o aborto. Pero que después de todo, si bien son cifras, podemos empezar a esclarecer que México tiene características en que estos delitos sí acontecen. Yendo más a fondo, el mismo secretariado los brinda por entidades. Nos dice que entidad conserva los mayores casos de homicidio, los mayores casos de lesiones, de feminicidio o aborto. Pero este no es el único aspecto o bien jurídico tutelado que tiene la cifra. Por ejemplo, el bien jurídico tutelado, con respecto a la libertad personal, establece características del secuestro, tráfico de menores y rapto, en donde, por ejemplo, nosotros vamos a hacer uso de conceptos anuales y mensuales. 2022, en este tipo de entornos, el secuestro sumó 506 víctimas. El tráfico de menores fue alrededor de unas 13. En el concepto de rapto fueron alrededor de 99, mientras que en este año, en 5 meses destacables, son 133 casos de secuestro, 5 de tráfico de menores y 34 en temas de rapto. Y aquí, darnos cuenta de algo. Si bien todo el año pasado, solamente en el caso de tráfico de menores, sumaron 13 víctimas, tengamos en mente cuántas no hay allí afuera que están aconteciendo. Cuántas condiciones no se llegan a prevalecer o identificar y la sociedad no se ha enterado. Por ello, es que siempre tengamos en cuenta todos y cada uno de los conceptos con anterioridad pues ya presentados. Ejemplo de ello, incluso, es que si bien en este año solamente van 5 de tráfico de menores, unos 163 de secuestro y 34 de rapto, podemos darnos cuenta que a diferencia del objeto o bien jurídico tutelar previo, pues son menos. Eso significa que la característica demográfica no es tan víctima de secuestros, tráfico de menores y de rapto, o por lo menos lo que llegamos a identificar. Pero veamos ahora un bien jurídico tutelado como es la libertad y la seguridad sexual. En este tipo de compendios, son muchas las circunstancias en que 2022 sumó por lo menos 33.357 casos de abuso sexual, otros 10.963 de acoso sexual, unos 2.781 de hostigamiento sexual, otros 23.099 casos de violación y solamente 12 de incesto. Pero lo que mencionábamos con anterioridad, no porque una estadística nos diga que solamente ocurrieron o acontecieron 12 víctimas de incesto, allí afuera en la sociedad no estén pasando casos. ¿Cuántas localidades rurales nosotros no conocemos de que habitan, pues al menos los primos, los hijos, los nietos en el mismo domicilio y su pareja son mismos familiares de este individuo? Por lo que en este año, 2023, en casos de abuso sexual sumen 15.318, acoso sexual sean 5.642, hostigamiento sexual alrededor de 1.400
36 y en violaciones sean 9.847, con tan solo 4 casos de incesto. Y mencionando los meses que falten por venir, ver si esta cifra se mantiene o aumenta exorbitantemente, porque incluso más adelante vamos a establecer cómo, rescatando nuevamente las estadísticas, veamos los cambios que tiene la sociedad mexicana. Por ejemplo, estadística social por sí misma, en el tema del patrimonio, aquí es donde nos damos cuenta cuál es el verdadero problema de la sociedad. ¿Recordaban los bienes jurídicos tutelados previos? Bueno, pues en el tema de patrimonio, vean cómo incrementa exorbitantemente. Temas de robo son alrededor de 609.634 casos. En temas de fraude, 103.940. Abusos de confianza, 31.032 casos. O extorsiones en alrededor de 10.343 casos. Daños a la propiedad, llegando a ser una cifra de 148.315 casos, en donde todo el año previo y en comparativa a las estadísticas que hemos venido manejando, el robo es el que predomina. El robo en todas sus circunstancias, con o sin violencia, con uso de arma blanca, con uso de arma de fuego, pero las denuncias, la cifra roja, lo que conoce la sociedad mexicana con respecto a la estadística misma, ya empieza a destacar una serie de conocimientos, de compendios en el recurso estadístico, que si bien mencionábamos en un principio, uno de los elementos a estudiar van a ser incluso fuentes históricas, esto va a ser un elemento a considerar. Solamente observemos cómo en 5 meses de lo que vamos de 2023, en casos de robo ya van 245,000 casos, y que indirectamente nosotros virtuando y estableciendo las condiciones, muy probablemente este año pueda llegarse a replicar o incluso a rebasarse la cifra, pero todo únicamente por haber extendido o establecido las características de estadística. Y que en este mismo delito de robo hay muchas personas que les retiran el celular, sus pertenencias, el dinero, el efectivo, cuando van en el transporte público o como transeúntes y no lo denuncian. ¿Cuántas personas no denuncian? Y podrían estar sumando cifras de 2022 o de 2023. Por otra parte, en el fraude este año, 45.308 casos, abusos de confianza en alrededor de 12.866 casos, casos de extorsión como unos 4.152 o daños a la propiedad en al menos 63,000 casos. Eso significa que incluso, ¿cuántas no son víctimas del sistema? Porque han padecido, han fallecido, han perdido alguna pertenencia o han sido víctimas de algún objeto social, bien jurídico tutelado, con anterioridad. A lo mejor no del patrimonio, pero si hablamos de familia, otra característica indispensable es que el bien jurídico tutelado de familia en el conocimiento de México es algo muy cotidiano. ¿Cuántas familias no hemos escuchado que padecen de violencia en su domicilio, pero que no lo denuncian? O que es un tema que esas 4 paredes solo saben. La violencia familiar en 2022 sumó un total de 230,000 casos, en donde, si lo comparamos a 2023, son alrededor de 118 los que van. Y estos han establecido que estas víctimas solamente sean las que han denunciado. Por otra parte, violencia de género, en donde ya sea que la mujer o el hombre son los que padecen este tipo de violencias, en 2022 hayan sido alrededor de 5.500 víctimas. O bien, en 2023 vayan siendo 2.600, en donde algunos de los elementos a tener en cuenta es el incumplimiento de obligaciones, el tema de las pensiones alimenticias o la responsabilidad sobre los infantes, en donde 23.857 casos son los que existen por incumplimiento de obligaciones en 2022, 11.099 para lo que llevamos de 2023, al menos en cifras del Secretario Ejecutivo Nacional. Y por último, en el tema de la estadística, tengamos ahora los que no tienen cabida en un objeto o bien jurídico tutelado único, sino que tienen participación de diversos factores. Por ejemplo, en casos de narcomenudeo, que es la existencia de sustancias, el tráfico, la venta y la distribución de las mismas, en 2022 hayan sido alrededor de 86.386 casos.
Estos en la distribución de 12 meses, mientras que en 2023 van siendo alrededor de 37.899 casos. Y estos teniendo en cuenta solamente eso, la existencia, los hallazgos, las amenazas con respecto a la presencia de sustancias, drogas, marihuana, cocaína y todos los relacionados a los no permitidos en la nacionalidad. En el tema de amenazas, 2022 tuvo alrededor de 135.712 casos, mientras que en 2023 van 58.937. Y tengamos en cuenta que el concepto de amenazas puede ir desde una amenaza verbal, una amenaza digital, en el caso de pues, ciberacoso, medios digitales, conceptos y llamadas telefónicas incluso, donde el allanamiento es otro de los delitos que están compuestos en el bien jurídico tutelado y permite identificar que en 2022, 14.315 casos fueron todos los relacionados a que se metían a las casas, se metían ya sea a robar o por lo menos como intruso de la misma. Y en 2023 vayan alrededor de 6.217 casos. En el tema de la falsedad, la usurpación de funciones, el tema de que una persona funja como profesionista y no sea verdad, proviene de 4.558 casos o otros 2.054 casos de lo que llevamos de 2023. Y tengamos en cuenta, algunas ocasiones, el tema de las declaratorias o elementos compuestos para el sistema nos permite a nosotros establecer que una declaratoria falsa, la ocultación de alguna información, el que la persona quiera declarar pero sea totalmente en contra de lo que en realidad sucedió, llega a estar reclasificado en este concepto, la falsedad. Y por último, delitos realizados por servidores públicos, sean todos aquellos que el policía, el juez, ministerio público, peritos, funcionarios, hayan efectuado sobre la sociedad mexicana. Y teniendo en cuenta que la víctima, pues es otra persona o civil. Inclusive, algunos delitos por servidores públicos llegan a ser en contra de personas responsables del delito, en el que durante la aprehensión, la detención, hayan efectuado control por medio de violencia física, que hayan golpeado a la persona detenida. Pues por cualquier motivo, este tipo de conceptos van en contra de sus funciones y pasa a ser un delito por servidor público, siendo que, en conclusión, 2022 haya contado con 21,000 casos y 2023 vaya sumando alrededor de 8.857 casos. Y nuevamente, hago la observación, comparen todas y cada una de estas estadísticas, por último, para darse cuenta cuál es el bien jurídico tutelado del cual México padece. Si queremos hacer una observación, quedémonos en este. Bien jurídico tutelado del patrimonio. Mencionábamos que los robos son un total de 609,000 casos en el año pasado. ¿Qué puede ser producto de ello? Cargas en donde los escenarios, donde las víctimas, los métodos de ataque, de aproximación, daban lugar a que este tipo de elementos pudiesen tener lugar. Ejemplo, motivaciones por parte del responsable, en donde el robo sea para satisfacer una necesidad económica, por falta de trabajo, por falta de un salario adecuado, por falta de conceptos indispensables, como lo son medios o familias que pues salvaguarden o tengan la capacidad económica para pagarse sus recursos. Por ello, es que el robo termina siendo justificado en la mente del responsable y con ello, que no tan solo la víctima tenga que pues, verse víctima de este sujeto que considera es viable, sino que incluso en un inicio, antes de que robe el responsable, él ya fue víctima del sistema, porque no le daban empleo, porque no tiene fuentes de ingresos, porque el Estado, porque las condiciones de vida no son favorables, y esto se simplifica en violencia estructural. La violencia estructural es la que en el Estado, en el país, en la demografía que ustedes vayan a estudiar, las condiciones del gobierno, la sociedad no permite el acceso a la salud, al trabajo, a la familia, a la educación tan fácilmente. Y con ello se permitan la identificación de estos conceptos delictivos como justificados de su conducta. Igualmente,
El robo es un elemento por el cual México ha padecido constantemente. Y el crimen organizado, si bien es un elemento que está en boca de muchos y se sabe que pues es un problema, el robo pasa de manera naturalizada. Acontece tantas veces al año y tan común a nuestro sector social que ya nos da lo mismo. El transporte público ya se sabe qué rutas roban, ya se saben qué colonias roban después de las 8 de la tarde. Esto significa que ya se ha naturalizado la estadística y también trae consigo consecuencias de que el responsable, los escenarios, la víctima y los métodos de ataque o incluso de aproximación ya están totalmente desconocidos. Nosotros ya sabemos que incluso una llamada telefónica diciéndonos que es el primo de algún lado, pues puede ser parte de una extorsión, ¿cierto? Si no es por agregar, es todo con respecto a las diapositivas, pero quiera ahora abordar elementos de estudio favorables para este tipo de conceptos de estadística. Veamos lo siguiente. El INEGI, por medio de su plataforma digital, tiene consigo espacios y datos de México. El mismo INEGI tiene dos plataformas de estudio. Esta, que proviene de una aplicación de mapa de espacio y datos tal cual, o la plataforma de Mapa Digital de México. Mapa Digital de México es un software que ustedes pueden descargar o bien utilizar desde escritorio para estudiar la demografía que a ustedes les competa o lo que quieran establecer. Por ejemplo, si queremos establecer ahora recursos, no de campo ni de fijación, sino históricos, podemos emplear estas fuentes como por ejemplo, esta es la entidad de Puebla, es de donde un servidor es residente. Haciendo uso del Zoom 16, nosotros podemos emplear recursos de estudio, como por ejemplo, aquello de viviendas. Voy a hacer zoom, permítanme un segundo. Aquellos de viviendas, en donde tenemos todos y cada uno de los sectores que podríamos nosotros establecer en un marco de investigación, ya sea para prevenir o para identificar dónde puede atacar la siguiente víctima o dónde puede provenir la siguiente víctima. Ejemplo de ello, nos interesa prevenir a adolescentes, 15, 29 años aproximadamente. Si nosotros hacemos estudio de esto, contemplemos lo siguiente. En esta cuadra, en esta cuadra, en estas cuadras, hay por lo menos 131 personas con este rasgo. Tienen entre 15 y 29 años, 131 personas aquí, 52 personas aquí, 29, 32, 34, 20, 28 personas, y empezamos a establecer que, por ejemplo, aquí, en estas colonias, nosotros carecemos de un público joven. La mayoría de las personas que viven en este sector, ¿qué son? ¿Son menores? ¿O en realidad es que son adultos de entre 30 y 59 años? O incluso una población de la edad adulta, adultos mayores de la tercera edad. Y con ello empezar a nosotros identificar dónde y cómo es que se compone la sociedad que nosotros, al menos en la demografía mexicana, vamos a estudiar. Si, por ejemplo, la víctima proviene de una colonia en donde a lo mejor las condiciones de vida no son satisfactorias, podríamos establecer no tan solo su edad, sino también el tipo de habitación o lugares que estos habitan. Por ejemplo, si cuentan con los servicios básicos de sanidad. Observemos cómo en algunos espacios esto no es necesario, o a lo mejor es que no los hay, no existen, por los recursos o por el tipo de lote o la cuadra en la que se está haciendo el estudio. Pero mucho dependerá de lo que queramos empezar a identificar. Si existen transportes, si existen resguardos. Mencionábamos el tema de la protección o guardianes con respecto al escenario. Veamos lo siguiente. Si es disponible, no disponible, si aplican o no aplican. Por ejemplo, si nosotros nos dirigimos a una localidad o queremos estudiar donde fue víctima una de las personas que estamos evaluando psicológicamente, podríamos aplicar desde la criminología o la criminalística que este uso de espacio no cuenta con alumbrado público.
Allí existe una vulnerabilidad para que cualquier persona que vaya transitando, caminando a altas horas de la noche, pueda ser víctima de cualquier evento delictivo. O inclusive, si lo que nos interesa a nosotros desvelar es la integridad del espacio, sea que la persona haya sido víctima o todos los que viven en estas colonias puedan llegar a ser víctimas. Apliquemos nuevos factores. Nosotros teníamos el tema de las poblaciones, de las edades. Si a nosotros nos interesa saber personas de entre 0 y 14 años que pueden ser víctimas, veamos cómo alrededor de 33 personas en esta colonia o en esta cuadra pueden pasar algún problema con respecto al alumbrado público. ¿Qué más nos interesa estudiar? El tema de transportes colectivos. ¿Por dónde es que estos transitan? Y si es que existen dificultades, porque, por ejemplo, hasta aquí no entra el transporte colectivo, pero en estas vialidades, pues sí, y podríamos empezar a establecer patrones en donde, digamos, todos aquellos que usan transporte colectivo en estas calles de aquí o en estas calles de aquí, pueden ser víctimas de que se suba un ladrón, un delincuente a amagarlos, de tal manera en que les quite sus pertenencias o etcétera. El tema de usar plataformas de estudio nos va a permitir a nosotros identificar dónde aconteció el delito y qué factores pudieron darle lugar, o bien prevenir que estos espacios sigan formando la aparición de nuevas entidades delictivas. Igualmente, no tan solo son imágenes de territorio y mapas y otro tipo de conceptos, incluso podemos establecer lo siguiente. Retiramos indicadores y, por ejemplo, hay también conceptos en donde hay accidentes viales. Nosotros aplicamos este tipo de conceptos. Mencionamos cuáles eran fatales, no fatales, y a donde solamente hubo daños. Dense cuenta solamente cómo el mismo mapa nos brinda un historial, unas fuentes y datos de estudio para indagar más al respecto. Como que, por ejemplo, en estas secciones, en los cruces, es donde más se llegan a dar las fuentes, pues, de un evento de hechos de tránsito y que en contadas esquinas o cruces llegan a ser víctimas fatales las que en ellas se identifican. Tengamos también en cuenta de que dependiendo las localidades, las calles o el lugar en donde vayamos a aplicar nuestra investigación, puede ser que la víctima que nosotros estamos canalizando o el familiar de alguna víctima mortal, la tengamos que desahogar de tal manera en que plasmemos esa información en un mapa. Igualmente, el nosotros tener en mente dónde pasan este tipo de lugares o dónde pasan este tipo de sucesos, hace que los lugares mejoren a futuro. Cambiar la sincronización de los semáforos, cambiar los elementos de control, volver que a lo mejor un cruce sea peatonal o poner o cambiar instrumentos. Incluso tener en cuenta factores como, por ejemplo, fichas o características de NUE. ¿Qué lugares nosotros tenemos como comercios al por mayor, en donde los locatarios son los que rigen la economía de nuestra localidad? Por ejemplo, Puebla cuenta con esta cifra y algunos de los locales identificados son todos los de color azul. Bueno, pues podríamos decir que estas 2 cuadras de aquí o toda esta vialidad de la izquierda pueden ser víctimas de delincuencia en donde entren a su local y pidan por el uso de suelo o pidan a lo mejor ajustes de cuentas por no haber pagado el suelo o el derecho de piso, que es algo que se ha escuchado cotidianamente, o inclusive personas que en delincuencia a lo mejor más reducida solamente entran, se llevan lo de la caja, se llevan los pocos ingresos que puedan haber en ese día y listo. Es muy importante entender este tipo de cifras. Ya vimos cuáles pueden ser de campo y algunas de fijación, pero esta fungen como fuentes históricas, mismas fuentes históricas que nos van a permitir desvelar un poco más los procesos de investigación. Otro tipo de indicadores no tan solo son pues los ya vistos con anterioridad. Hay demográficos como la educación, el empleo, ocupaciones. Si hablamos de educación, podríamos aplicar características.
Tipo, ¿qué podemos nosotros obtener de si ese tipo de sectores, veámoslo con el uso de mapa, tiene alguna deficiencia? Estas vienen descargadas por entidad y podríamos decir que toda la entidad de Puebla consta de una educación por lo menos de entre el 88.1 y 93.3% de la población, en donde estos son alfabetas, quienes han tenido acceso a la educación, mientras que por otra parte, si nosotros nos damos cuenta de las características que componen, pues, el tema de la capital, el tema de Ciudad de México, nos damos cuenta que ahora son de entre 97.2 y 98.2%. Eso significa que la frecuencia, o al menos las características de entre los 15 y el periodo que comprende 2020, son otros factores que pueden virtuar el que haya más o menos delincuencia. ¿Dónde es que pueden acontecer víctimas del delito? Y si estas condiciones externas, ya sea aplicando un estudio inductivo o deductivo, promueven la aparición de delitos con mayor facilidad. Igualmente, les hago la invitación de que usen este tipo de plataformas cuando hagan una tesis, cuando hagan un estudio demográfico de colonias para prevención, o tantos y cuantos ustedes tengan en mente, porque les van a permitir establecer características generales y de aprovechamiento para lo que quieran. Si nosotros queremos identificar quiénes han asistido o dónde se encuentra el preescolar o las secundarias más cercanas a alguna colonia, aquí nos lo identifica. Viene una iconografía para saber cuáles son secundarias, primarias y relacionadas, donde mencionábamos. Estos espacios educativos también nos designan condiciones de vida, donde puede haber un tránsito más constante o cotidiano de menores de edad, o donde por lo menos podríamos colocar o establecer un patrullaje, o donde podríamos nosotros iniciar la investigación. Ejemplo, aquí están las escuelas, algunos espacios de educación. Si nosotros regresamos a las indicaciones, podríamos ver que a lo mejor haya, no sé, listo. El tema de transporte colectivo. Si nosotros empezamos a esclarecer si hay transporte en estas vialidades, podríamos decir que a lo mejor no, pero a lo mejor algunos espacios educativos sí tengan acceso directo al transporte colectivo. Eso significa que las personas en este tipo de sectores pueden ser víctimas de secuestro, sustracción de menores u otras condiciones que puedan poder volver un adolescente o un menor de edad víctima de este tipo de delitos, en donde siempre vamos a tener en mente y consideración qué nos interesa investigar: a las víctimas, posibles víctimas, o los patrones de conducta que llega a tener el responsable. Si nosotros también queremos identificar, por ejemplo, las características de algún elemento, pues, de estudio, etcétera, pues vamos a tener múltiples condiciones para establecerlo. Y por último, y para dar cierre a la contestación de todos los elementos propios de investigación, quiero darles como recomendación y obsequio de la ponencia el documento Protocolos de Cadena de Custodia. Este documento es previsto por la entonces PGR, Procuraduría General de la República, en donde el tema de la cadena de custodia, protocolos de investigación, mecanismos y otras cuantas guías vengan desveladas de manera sencilla y práctica en este documento. Por ejemplo, voy a hacer un recorrido muy breve y muy general. El contenido viene con respecto a fundamentos jurídicos y elementos como, por ejemplo, la preservación, el acordonamiento y el cuidado que debe de tener la escena, en el entendido de que, pues, el primer respondiente, el equipo pericial y todos aquellos que se constituyen en el lugar deben de respetar ciertos lineamientos si se trata de espacios abiertos o cerrados, o inclusive, ¿qué podemos nosotros aplicar durante el procesamiento? Métodos, técnicas, algunas ubicaciones, identificaciones o fijaciones, en la búsqueda de indicios o evidencias según si es abierto, si es cerrado o es mixto en el caso de un vehículo.
Podemos establecer que existe la fotografía, la videograbación, la planimetría en el tema de los mapas, cintas magnetofónicas que son más que nada pues grabaciones de audio y la fijación por escrito, la cual mucho tiene que ver con la declaratoria y el desahogo de los datos de manera satisfactoria. El proceso de registro, como la recolección, el embalaje, el traslado de los indicios, para que estos mencionábamos en un inicio. Si tú no tuviste la oportunidad de estar en el lugar, el cadáver mismo, los elementos empleados, los instrumentos, el arma de fuego, el arma blanca, te va a brindar la información pertinente para saber de qué tipo de conducta estamos hablando. Algunas muestras, como pueden ser fragmentos de cristal, armas blancas, herramientas, documentos, cámaras de rollo o cámaras digitales. El rollo fotográfico por sí mismo, tarjetas de memoria, discos compactos, huellas latentes, como lo son las impresiones dactilares, palmares, quiroscópicas, en el caso de los labios, o podorales, en el caso de las huellas plantares. Objetos como lo son materiales de polietileno, plásticos flexibles, el uso de las cintas, la presencia de vasos, platos en casos de intoxicación para la preservación de a lo mejor un alimento contaminado, algún elemento líquido que haya sido adulterado, o etcétera. O elementos, por ejemplo, los dedos amputados en casos de que el lugar haya sido hecho de ritual, haya tenido consigo la tortura, el sacrificio o algunas índoles cuya motivación del responsable hayan tenido la amputación. Elementos balísticos, ya sea de arma corta, arma larga, los casquillos, proyectiles, cartuchos, algunos narcóticos, para a lo mejor la presencia de ellos decir que el método de ataque fue tóxico. ¿Por qué? Porque la persona le indujo al alcohol, indujo a las drogas, consigo perdió la conciencia, el criterio y la defensa para ser vulnerable en ese momento. Tengan en mente que todos y cada uno de los conceptos que hemos estado abordando tienen relación entre sí. Un elemento físico, como la presencia de un alcohol, tiene consigo características criminológicas como el uso de un mecanismo de ataque tóxico, donde también psicológicamente puede darnos determinaciones o características de haberla convencido o haber pasado como una relación o interacción previa. Si hubo el consumo de alcohol y le fue víctima de abusos sexuales porque hubo un conocimiento o hubo una interacción como de amigos, de pareja o similares. El tema de los disparos de armas de fuego, el tema de su comprobación, prueba de Walker o prueba de Gris. Todo esto en relación a criminalística, o bien características toxicológicas en el cadáver o en las personas vivas. Presencia de alcoholemia o alcoholuria, alcoholemia, alcohol en sangre o alcoholuria, alcohol en orina, en donde estas tomas pueden ser previstas de personas vivas, de no recuerdas lo que te pasó, pero fuiste víctima de abuso sexual, ok, te vamos a hacer la toma de una prueba en orina y eso nos permite llegar a este tipo de conceptos. Rastros hemáticos en el tema de cabellos, fibras, saliva, semen, tejidos, dientes y todos aquellos identificadores que nos puedan dar a lo mejor la presencia o los rasgos de la persona víctima de entonces en vida. Muchas veces, como mencionábamos en el caso de escenas de abandono, el cadáver no lo identifican donde perdió la vida, sino lo identifican hasta algún pueblo, lote baldío, etcétera. Y es tal el proceso de investigación que cuando se identifica solamente hay huesos o restos humanos. Y este tipo de documentos nos permitan a nosotros establecer cuántas otras características para su desvelo, recepción de muestras y otras tantas consideraciones. Por ello es que, para darle conclusión, en la entrega de su material van a contar incluso con este tema o este documento para su consulta. Y nuevamente mencionándolo, el tema de link para el uso de la plataforma INEGI. Sin más por agregar, es todo por el día de hoy. Doy cierre con el tema y es para mí un gusto haber tenido pues la participación de todos y cada uno de ustedes el día de hoy. Doy palabra a los hosteadores.